y estamos al servicio del pueblo, entregados de cuerpo y alma a servir a los mexicanos. Pues esto es lo que dije en el Zócalo. Uno, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Cumplido, son los que más apoyo reciben. Solo les doy un dato: la pensión para los adultos mayores se aplica a partir de los 68 años, en comunidades indígenas a partir de los 65, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Dos, se atenderá a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Cumplido. Tres, se mantendrán las estancias infantiles en la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIS. Cumplido, porque no desaparecieron las becas, se entregaron de manera directa, se siguen entregando directamente a padres y madres de familia y existe una regularización de los CENDIS. Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas. Cumplido, más de 4 millones de becas para el nivel básico. 5, todos los estudiantes de colegios de bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales, preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos mensuales. Cumplido, todos, más de 4 millones. Y ha ido aumentando el número de los beneficiarios. 300,000 jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades tendrán derecho a una beca de 2,400 pesos mensuales. Son más de 300,000 ya. Cumplido. En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región del país. Cumplido, 100 universidades públicas. Se protegerá el patrimonio cultural de México, formación artística, y se apoyará a creadores y promotores culturales. Cumplido, lo hemos hecho. En todas las comunidades se está apoyando a artesanos, a músicos, a quienes promueven la cultura. Se promoverá la investigación científica y tecnológica a estudiantes y académicos con becas y estímulos en bien del conocimiento. Cumplido. Hemos entregado 15% más de becas a estudiantes que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. Se cancelará la llamada reforma educativa. Cumplido. Hoy comienza el plan para apoyar a damnificados. Cumplido. Nada más en templos, de más de 2,000 templos destruidos por los sismos, llevamos más de 1,000 reconstruidos. Ya en el caso de vivienda, en el caso de centros de salud, de escuelas, el 80% de avance. Hemos invertido nada más en esto, desde que estamos, alrededor de 30,000 millones de pesos. El programa de mejoramiento urbano, colonias marginadas de la frontera norte, Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, cumplido. Estamos trabajando en intervenciones urbanas. Acabamos de estar en Matamoros, en Reynosa. Voy a ir a Acuña, Piedras Negras y a Nuevo Laredo. A lo mismo, ya fui a San Luis Río Colorado a inaugurar obras urbanas. Voy también a Ciudad Juárez. Es más, voy a Ciudad Juárez este fin de semana. Aprovecho para informarles. Voy a estar el viernes por la tarde en Ciudad Juárez a este programa. Y no solo esto, por eso les hablo de cómo se ha ampliado a otros programas. Ahora vamos a atender a 100 ciudades más con este programa de intervenciones urbanas. Será realidad el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos, cumplido a pesar de la pandemia. Más recursos para la salud, contratación de más trabajadores del sector salud. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base que ganan menos de 20,000 pesos. Cumplido. Ya les vamos a informar porque fue voluntario que todos los altos funcionarios ahora por la pandemia nos bajáramos el sueldo, más todavía, 25%. Ya les vamos a informar la semana próxima. Esto implicó
que no vamos a recibir aguinaldo los altos funcionarios públicos, los que lo decidan de manera voluntaria, y ese dinero se va a utilizar para gastos de la pandemia. Se aumentará la pensión a los adultos mayores, es decir, se les entregará a cada uno 1,274 pesos. Cumplido, se está entregando más que eso. En el 18 eran 600 pesos los que les daban al mes. Ya en el 19 es más, y en el 20 también más. Ahora, no tengo la cifra exacta, pero cumplimos aumentarlo al doble desde que llegamos, y va aumentando de acuerdo al incremento de inflación. Cumplido, están recibiendo apoyos, hasta ahora 800,000, pero ya a finales de este año, principios del otro, llegamos al 1,000,000 de apoyos para niñas y niños con discapacidad. Cumplido. 300,000 jóvenes desempleados serán contratados, 2,300,000. Ya llevamos 1,500,000 de estos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya pronto terminamos. Están recibiendo 1,500,000 jóvenes aproximadamente salario mínimo, y se están formando, se están capacitando, están trabajando como aprendices. Adelante, 18. La construcción de caminos de concreto en Oaxaca, ya hemos inaugurado caminos, voy a seguir inaugurando. El compromiso es que no va a quedar un camino sin pavimentar en Oaxaca, que conduzca a las cabeceras municipales en Oaxaca y también en Guerrero, y vamos a irlo ampliando a otros estados. Ya estamos avanzando con este propósito. Hay muchos otros programas. Por ejemplo, en el caso de caminos rurales, estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, o estamos haciendo el camino de Tamazula a Canelas, y así comunicando en la Sierra de Durango, en la Sierra de Nayarit, donde están las comunidades más apartadas. Más de 2 millones de campesinos están recibiendo este apoyo. Cumplido. Ayer evaluamos esto en Córdoba y lo ampliamos no solo a productores de maíz, de frijol, de arroz, ya reciben apoyo que no eran tomados en cuenta, cañeros y productores de café y comunidades indígenas. Fertilizantes, llevamos 2 años entregando de manera gratuita el fertilizante en todo el estado de Guerrero, y lo vamos a ir ampliando poco a poco. Acabamos de terminar la segunda entrega y tengo el compromiso de que se apoye igual en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla y en Oaxaca. Esto ya se está haciendo con la planta que fue fruto de la corrupción, esa planta que dejaron, que estaba convertida en chatarra, se rehabilitó, ya empezó a producir, poco, pero ya empezó a producir, y de ahí vamos a sacar fertilizante. ¿Va a leer los 96? ¿Mande? ¿Va a leer los 96? Sí, ¿no? Como lo dijo en el informe de Sí. por economía. Vamos de tiempo, adelante. ¿no? Es que me dan la oportunidad. No, pero o sea, yo por eso lo suscribía al tema de la seguridad, nada más. De esto quiero mi limosna. Eso lo dijo en el informe. A los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche se les comprarán estos alimentos a precios de garantía. Cumplido, hay precios de garantía. Esto fue lo que dije en el Zócalo el día 1 de diciembre, cuando tomé posición de la presidencia. Se fomentarán las actividades pesqueras para mejorar la vida de las comunidades costeras. Le acabamos de entregar apoyos directos a 180,000 pescadores del país. 23 ya empezaron los preparativos para plantar en los próximos 2 años árboles frutales y maderables. Cumplido. Están trabajando más de 400,000 campesinos en el programa Sembrando Vida, 1 millón de hectáreas. Seguridad y Conce y Liconce en una sola empresa de abasto y distribución de alimentos de consumo popular. Segalmex para vender alimentos a bajos precios en tiendas que están ubicadas en los pueblos. Cumplido.
Se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Cumplido. Los artesanos, dueños de talleres, tiendas, pequeñas empresas también recibirán créditos a la palabra baratos y sin tanto trámites. Súper cumplido, porque ya lo habíamos empezado y con la pandemia lo ampliamos a 2 millones de créditos, 50,000 millones de pesos adicionales. Ayer que estuve en Veracruz, 111,000 pequeñas empresas en Veracruz recibieron su crédito, pequeñas empresas familiares del sector formal o informal, 111,000. Nunca en la historia del país se habían entregado tantos créditos y con tasas de interés del 6%, del 5%, porque es de acuerdo a la tasa de interés del Banco de México. Esto se va a entregar a comunidades, ese está en proceso porque hubo un alegato judicial de gobernadores. Se entregaba el dinero a los gobiernos estatales y no llegaba, o a gobiernos municipales y no llegaba a las comunidades mineras. Ahora ya se resolvió legalmente y estos recursos van a llegar de manera directa, sobre todo se van a utilizar para el mejoramiento de planteles educativos y se les va a entregar el dinero a las sociedades de padres de familia. No aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel, la luz. Aquí está el procurador del consumidor. Cumplido, no solo no ha aumentado, en el caso de la gasolina y del diésel ha bajado, porque con la pandemia, como desgraciadamente dependemos de la importación de gasolinas, bajó el precio porque se cayó el precio del crudo y decidimos no aumentar el precio de las gasolinas. En 5 meses se redujo en 3 pesos por litro el precio de la gasolina. Nunca se había visto eso. No ha habido gasolinazos. Se acabó con esa manera de gobernar. Los apoyos que otorga el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar moches, corrupción, piquete de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplido. Todo es con tarjeta. Por eso están tan enojados los de la llamada sociedad civil, que se hacían pasar por organizaciones no gubernamentales y eran intermediarios, también organizaciones sociales, que supuestamente era para ayudar a campesinos, para ayudar a la gente necesitada, y se quedaban con el dinero, no bajaba el apoyo. Esto también ya se cumplió. Se creará el Banco del Bienestar. Cumplido. No crean que ven con buenos ojos los tecnócratas esto. ¿Cómo nos costó? Esto es empujar el elefante, porque ellos no quisieran que existiera ningún banco público. Bueno, habían dejado Bansefin, que ahora es Banco de Bienestar, pero este banquito se va a convertir en un bancote porque va a tener 2,700 sucursales. Ya empezamos a construirlas, ya tenemos el presupuesto para que la gente tenga cerca una sucursal bancaria y pueda sacar lo que por ley le corresponde, por justicia le corresponde, porque ahora no hay suficientes sucursales bancarias en el país. El incremento del presupuesto se obtendrá por no permitir la corrupción y por gobernar con austeridad. Cumplido, ya lo demostramos. No hace falta aumentar impuestos, gasolinazos, aumentar la deuda. Solo era acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. No aumentarán los impuestos más allá de la inflación. Cumplido, no han aumentado los impuestos. Tampoco aumentará la deuda pública. Cumplido. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Cumplido. Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Cumplido. Para evitar que haya inflación o devaluaciones. Cumplido. Una estricta política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos. Cumplido. Haremos muy pocos viajes al extranjero, solo por causa justificada. Pues nada más he ido a Washington, en mi caso. Los demás funcionarios tampoco, muy
Ni el secretario de Relaciones viaja mucho, que podría hacerlo porque es su trabajo. No se comprarán vehículos nuevos, cumplido. Yo las camionetas que uso son las que ya existían y no estoy usando las blindadas. Nada más tendrán escolta los responsables de seguridad. Solo habrá 3 asesores por secretaría. Ya ni siquiera hay 3 asesores por secretaría. No habrá atención médica privada, no existe atención médica privada. Antes se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. No habrá atención médica privada ni cajas de ahorro para funcionarios de alto nivel. ¿Saben que podía uno dejar aquí, que ahora gano 108,000 pesos libres, podía dejar el 10%, 10,000 pesos? Y el gobierno me aportaba otros 10,000, de modo que yo ahorraba 20,000. Si terminaba yo mi gobierno, ya me llevaba yo todo ese ahorro. Mantener esta caja significaba un presupuesto anual de 6,000 millones de pesos. ¿Cómo es que dicen los intelectuales orgánicos que es austeridad suicida? No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año ni tampoco en el segundo se han comprado, porque era un desbarajuste. Todo mundo vendía equipos para el gobierno. Solo tendrán secretarios particulares los funcionarios integrantes del gabinete ampliado. Cumplido. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Esto no les gustó nada a los intelectuales orgánicos o pseudocientíficos que cobraban por todos lados. Claro que estamos a favor de la ciencia, claro que estamos a favor de la cultura, no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción, que no se confunda nadie. Por eso está en proceso, porque todavía está por aprobarse la cancelación de los fideicomisos. ¿Cuánto vamos a obtener? La Secretaría de Hacienda va a recoger, calculamos que como 50,000 millones de pesos que se manejaban sin control, al margen. Ya les decía yo que hasta un chef tenía contrato, que son tan importantes los chefs, pero en este caso se demostró que está vinculado a un grupo de interés creado a un partido de oposición. Tenía contrato en el CONACYT, un desorden. Seguimos. Los programas duplicados. Solo la Oficialía Mayor es la encargada de la compra de bienes. Esto se cumplió. Cada secretaría tenía una oficina de prensa y de publicaciones. Ahora es nada más la coordinación de comunicaciones. Y hay todavía resistencias, pero ya me están escuchando los servidores públicos de que tenemos que cumplir cabalmente sobre esto. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno, cumplido, y ha bajado un poco más. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía, otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, porque era una mezcolanza, había contubernio. Cumplido. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado. Esto de que se tenía en las casas a trabajadores. Bueno, hasta dueños de medios de comunicación tenían escolta de la Policía Federal. Todo esto se terminó. Por eso ofrezco disculpa por todo lo que se está haciendo a quienes se sienten afectados. Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles. El presidente no cierra las calles. Yo voy cuando me tengo que trasladar a algún lugar y no se cierran las calles. A veces ni se entera la gente. Tengo ahí junto a mí a automovilistas que voltean a ver y estoy ahí. Adelante. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes. Estamos ahorrando porque estaban llenos los almacenes de papelería y de equipo. Porque en la compra estaban los moches y aunque no se necesitara, se compraba. No se remodelarán oficinas ni se comprarán mobiliarios de lujo. Estamos utilizando todo lo que se encontró, que además
es bastante. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. Salvo plena justificación, las policías y militares de distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios particulares. Ya hablé de esto. Se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares. Yo me mando a hacer. Tengo un buen sastre, ya también es de Catepec, de primera, ya para que se sepa. Se cuidarán los bienes, que antes decía, no, ¿para qué vas despacio? Si hay baches, si la camioneta no es tuya, el carro no es tuyo, métele. Se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. ¿Se acuerdan que habían 60 oficinas? Que era hasta ridículo, porque eran oficinas que se llamaban ProMéxico, supuestamente para promover el turismo y el desarrollo de México, existiendo las embajadas. No hay aquí en la Ciudad de México ni en ninguna ciudad del país oficinas pro Francia, pro Alemania. Eran oficinas de lujo con recomendados que iban pues a gozar de la vida en el extranjero. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros, los servidores públicos. 50, ya vamos a terminar. No, vamos adelante. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana de oficinas de transparencia de la ONU. Nada más como dato, todas las medicinas ya las va a comprar la ONU por toda la corrupción que existía y por eso también el desabasto que se padecía y se sigue padeciendo, pero lo vamos a resolver. Los contratos de obras del gobierno se llevarán a cabo con participación de ciudadanos y de observadores de la ONU. Esto se está dando en todos los casos. ¿Y cómo no va a haber participación de ciudadanos sino si hasta hay amparos de cómo se llama esta asociación que es la especialista en estar en contra de nosotros, mexicanos a favor de la corrupción? 53, no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, porque aparte de que se tenía el gobierno, se contrataba despachos hasta para elaborar los planes de desarrollo para los proyectos. 54, la descentralización del gobierno, esta está en proceso, pero la vamos a cumplir. ¿Para qué? Se vayan las secretarías a los estados. 55. Un auténtico Estado de Derecho, a nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes. No habrá impunidad, ni fueros ni privilegios. Cumplido. 56. Se acabará la impunidad. Se reformará el artículo 108 constitucional para juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa, igual que a cualquier ciudadano. Cumplido. Mandé la iniciativa, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, creo, falta la de senadores, y como es reforma constitucional en los congresos locales, pero ya cumplí. Estará prohibido y se convertirá en delito grave, sin derecho a fianza, la corrupción, el robo de combustible, la aportación ilegal de armas de fuego, la falsificación de facturas para la evasión fiscal, el fraude electoral, la compra de votos y el uso de presupuesto para favorecer a candidatos y partidos. Cumplido. Acuérdense, cuando Salinas decidieron que la corrupción no era delito grave y estuvimos desde entonces hasta ahora sin que se considerara delito grave la corrupción, al mismo tiempo que las llamadas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil y los medios y los intelectuales orgánicos estaban creando organismos anticorrupción, cuando por ley no se podía juzgar a corruptos porque tenían derecho a fianza. Toda una simulación. Todo esto se terminó. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Se acabará la vergonzosa práctica de los llamados moches. Se terminó. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de 5,000 pesos. Cumplido. 60. Este es muy importante. Darle preferencia a las empresas con dimensión ética y, si son extranjeras, de países en donde no se permita la corrupción. Porque ¿qué pasaba en el país? Venían sobre todo empresas españolas. Y aclaro, todo mi respeto, mi admiración, mi cariño al pueblo español, para que no se vaya a malinterpretar. Pero había una relación arriba donde participaban los gobiernos y empresas que venían a cometer con impunidad
actos de corrupción, venían a saquear a México. Todo esto ya no existe. Y como tenemos que hablar con claridad, en la época del presidente Calderón, la empresa favorita era Repsol de España, y en la época del presidente Peña, la empresa favorita OHL de España. Entonces, ya no queremos este trato. Afortunadamente ya todas las empresas extranjeras están entendiendo que es una nueva relación. Ahora que se tuvo que cancelar lo de la construcción de la cervecería en Mexicali, les decía yo a los dueños, ¿cómo es que obtuvieron los permisos? ¿Cómo les dieron los permisos? Si estaban comprometiendo el agua de Mexicali, si la gente no sabía, pues era acuerdo entre empresas y gobiernos corruptos. Entonces ya eso se terminó. Desde hoy estarán abiertas las puertas de Los Pinos. Han llegado a visitar Los Pinos muchísimos mexicanos. Y ahora ya se inició el programa de 800 hectáreas para el bosque de Chapultepec, que incluye Los Pinos y todos los museos, lo que ya vimos, y vamos a estar observando cada lunes. Ya el Estado Mayor Presidencial pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Esto es histórico, porque el Estado Mayor era un cuerpo de élite que tenía más influencia política que la propia Secretaría de la Defensa. Pero no solo eso, con el Estado Mayor se cometieron atrocidades y un gasto excesivo, 8,000 elementos para cuidar al presidente. No habrá espionaje a opositores, ya no hay CISEN. Está en venta el avión presidencial, ya les voy a dar una buena noticia en unos días más. Ya se rifó, ya le sacamos como 2,000 millones y todavía se va a vender y le vamos a sacar otros 2,000. Y apenas íbamos a juntar lo que se gastó en la compra de ese bien superfluo, en ese gasto extravagante. Ya no recibirán pensiones los expresidentes, ya se cumplió, ni tienen a su servicio funcionarios públicos, sean civiles o militares. Solamente un expresidente por una situación especial tiene, pero muy poquitos custodios. Adelante. No habrá inspectores en vía pública, ya se publicó la ley de confianza ciudadana. Aquí aprovecho para decirle a Graciela nada más que se cuide su aplicación, es decir, que cumplamos para que no haya inspectores de vía pública que se dedican a extorsionar a quienes tienen negocios. Esto es importante. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de los corruptos, porque se sienten algunos empresarios y no lo son. Son traficantes de influencia o eran traficantes de influencia. Se fomentará el turismo, lo estamos haciendo. Ya empezó el programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas. Todo este programa ya. Les diría que ya la primera etapa está concluida. Ya estuvimos en Los Cabos inaugurando, estuvimos en Bahía de Banderas inaugurando, en Vallarta no, en Acapulco sí, en la colonia famosa Renacimiento. Y aquí también estuvimos ya inaugurando en Solidaridad y voy a regresar allá. Solidaridad. Se construirá el Tren Maya, ya. El corredor del Istmo de Tehuantepec, cumplido. Producir más petróleo, cumplido. Se detuvo la caída en la producción de petróleo y estamos encontrando petróleo en nuevos yacimientos. Va a quedar esta herencia, esta reserva para las nuevas generaciones. Cumplido. Se están rehabilitando las 6 refinerías y se está construyendo la de Dos Bocas. Cumplido el 72, se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Ni una planta más será cerrada. 73, fuentes alternativas de energía. Está en proceso. Aquí lo que queremos es potenciar sobre todo las hidroeléctricas con turbinas nuevas, pero está en proceso. Diversidad biológica y cultural de México, las prácticas agroecológicas. Nada más les doy un dato. Tenemos el programa más importante de reforestación en el mundo, el Sembrando Vida, y no se utilizan agroquímicos. Cumplido, no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking. Cumplido. Ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte al medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, del agua, el aire y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua. Cumplido. Habrá cobertura universal en telecomunicaciones, internet para todos,
ya tenemos la empresa, ya llevamos cerca de 40,000 comunidades conectadas y vamos a cumplir al 100%. Va a haber internet gratuito en todo el país. En 3 años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto. Cumplido. El 21 de marzo del 2022 inauguramos Santa Lucía. Zona libre en los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En esa franja bajará el IVA, el impuesto sobre la renta, costarán los mismos los combustibles de este y de aquel lado de la frontera y aumentará al doble el salario mínimo. Cumplido. En la frontera son 3, 4 pesos menos el precio de la gasolina, por poner un ejemplo. Y el salario mínimo aumentó al doble. El salario mínimo nunca se fijará por debajo de la inflación, como llegó a suceder en el periodo neoliberal, que se perdió el 75% del poder adquisitivo del salario. ¿Cuánto fue el primer aumento en nuestro gobierno? 16% al salario mínimo. El segundo aumento, 20%. Nunca en la historia de los últimos años, o en la historia reciente, había aumentado tanto el salario mínimo. En 36 años de neoliberalismo nunca aumentó así el salario mínimo. Todo esto también para aquellos que dicen que es lo mismo, que no ha habido cambios. 81. Se reformará el artículo 35 de la Constitución para quitar todos los obstáculos y candados en la celebración de consultas ciudadanas a fin de que el pueblo tenga siempre el derecho a participar en las decisiones de interés público. Cumplido. Ahora falta que la Suprema Corte cumpla, ya nosotros cumplimos. Cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Cumplido. Quería yo que el primer domingo de julio del 21, pero no quisieron los legisladores, lo pusieron para el primer trimestre del 22, o sea que los de Frena se van a tener que quedar más tiempo. No habrá divorcio entre el poder y el pueblo. Nunca perderé la comunicación con ustedes, con la gente. Visitaré permanentemente los municipios. Cumplido. Todos los días a partir del lunes próximo, desde las 6 de la mañana, encabezaré en el Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Cumplido. Se creará, si lo aprueba el pueblo y el Congreso, una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. Cumplido. Se van a construir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país. Cumplido. Ya se crearon. 87. El presidente de la República, de conformidad con la ley, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca dará la orden de que el Ejército o la Marina masacren al pueblo. Se acabará la guerra, construiremos la paz, buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos. Cumplido. Hoy inició el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos. Cumplido. Nos falta. Pero hemos avanzado muchísimo. Yo lo doy como cumplido porque ya está incluso la ley aprobada. Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Se conocerá la verdad y se castigará a los responsables. En proceso, pero se va a cumplir. 90. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación. Cumplido. Es al revés. El que está siendo maltratado es el presidente por los medios de información. Pero que viva la libertad. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Cumplido. Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes. Cumplido. Ya entró en vigor el Plan de Protección Civil para atender a la población en casos de inundación, incendios, temblores y otros desastres. Diario estamos dando seguimiento a todo lo que sucede. La política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios del artículo 89 de la Constitución. Cumplido. La relación con el gobierno de Estados Unidos será de respeto, beneficio mutuo y buena vecindad. Cumplido. Los consulados de México en Estados Unidos se van a convertir en defensorías para la defensa de migrantes. Vamos a defender los derechos de nuestros paisanos. Cumplido. Estamos atendiendo este caso. Se logrará el renacimiento de México haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria, a la humanidad. Promoveremos el bienestar material y el bienestar del alma. República amorosa. Cumplido.
aunque se burlen. 98, se garantizará la libre manifestación de ideas, de creencias religiosas y la libertad de prensa. Estamos por el diálogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto de los derechos humanos. Cumplido. Vamos a convocar a maestros, antropólogos, libres pensadores a la celebración de un congreso en el cual se elabore una constitución moral que ayude a fortalecer valores nacionales, culturales. Hemos avanzado bastante, ya tenemos el grupo, se han hecho consultas, pero nos falta la elaboración de la constitución moral. Vamos a preservar nuestra memoria histórica, se promoverá la lectura en general y particularmente el conocimiento de la historia, el civismo, la ética. Nunca se olvidará de dónde venimos, por eso se exaltarán nuestras culturas originarias, las transformaciones históricas y el sacrificio de nuestros héroes. El año próximo, decíamos, eran los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. En toda la papelería del gobierno se recordará su nombre y su lema, Tierra y Libertad. Se cumplió. Este año es el año de Leona Vicario y el año próximo será el año de la independencia de México.